Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Nuevamente nos es un grato momento de volvernos a comunicar con ustedes y gracias a Dios que ya se conectó. Esperamos saludarles con mucho amor y afecto, agradeciendo a Dios por cada uno de ustedes, aun cuando sea a través de este medio, que sepan que estamos conscientes aún de sus escritos, donde nos mandan a saludar, gracias. Lo más importante es que se mantengan en comunión con nosotros, ya que lo único que anhelamos es traer la palabra de Dios, donde aprendemos, donde crecemos en ella. Les saludo en el amor del Señor a todos, amigos, familiares que nos están viendo y que han mantenido su conexión junto con nosotros. Que Dios me los bendiga. Estamos orando que Dios prospere y bendiga y abra camino y resuelva necesidades que a veces al momento nos pueden traer hasta temor, pero confiemos en el Señor y declaremos que Él vive y reina para siempre. Mi esposa les saluda también. Dios les bendiga. Estamos listos para tomar este tiempo y meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos con ese propósito? Te invitamos a que, como si estuvieras aquí en el templo, que vengas y te sientes y seas partícipe con tu Biblia, con tu libreta de apunte, para apuntar, pero dedica este tiempo al Señor y yo sé que vamos a ser bendecidos cuando lo hacemos. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios en Filipenses 4, y desde el verso 4 al verso 7. Es algo que nos enseña, nos insta a que descansemos en Dios, que vayamos a Él, pero que cuando vayamos a Él, entreguemos nuestras cargas, nuestras peticiones a Él y permitamos que la paz de Dios gobierne nuestro corazón y nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, ahí es donde hay una turbulencia a veces, ¿verdad? Y nos lleva a que no tengamos la paz del Señor en nuestras vidas, y entonces tenemos que practicar eso. Señor, aquí está todo. Vamos a leerlo. Yo sé que estás familiarizado con esta porción, pero vamos a dedicar este tiempo al Señor y hacer como dice aquí, el verso 4, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor, ¿cómo dice? Siempre. Una vez más, regocijaos en el Señor siempre. Y luego como que somos olvidadizos, nos dice, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego dice, con acción de gracias. Vamos ante el Señor y con nuestras peticiones delante de Él, porque sabemos que es Dios y es Dios vivo. Y luego dice, cuando hacemos eso y vamos a Él con gozo, con regocijo, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Cuando nosotros creemos, declaramos nuestra fe en Dios, todo se centra en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, y Él nos enseña a caminar y soltar todo a Él. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Sea cual sea la situación que estés cruzando, dice su palabra, regocijaos en el Señor siempre. Y permite, alábale, glorifícale, dale gracias, y que esa paz de Dios, que es
con reconocer que su presencia está con nosotros, gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones. Padre, te honramos en esta tarde. Damos gracias a Dios porque después de mucha actividad durante este día, cada quien conoce lo que ha cruzado, Señor, y este momento meditamos, Señor, en todo ello y te damos gracias que ahora en este momento podemos sentarnos, pausar y darte honra y gloria, regocijarnos en tu presencia, regocijarnos porque podemos ir delante de ti con las peticiones que tengamos, las necesidades, las cargas en nuestro corazón, pero saber que tú eres Dios, que cumples tu palabra y que podemos darte ya gracias. Y aunque no veamos una respuesta todavía, lo que estamos cruzando, pero podemos decirte gracias, Señor. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás con cada uno de nuestros hermanos, familias que están escuchando y uniéndose en un mismo sentir en este tiempo de estudio. Señor, gracias por cada familia, gracias por la bendición tuya que es la que guía nuestros pasos. Gracias, Señor, gracias. Te honramos en esta noche. Amén. Gracias, Señor. Somos el pueblo de Dios. Tenemos un propósito. Estamos aquí para hacer luz en las tinieblas, sal de la tierra. Hay tanta necesidad, así que vamos a declararlos y gozarnos en ella. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Gracias, Señor. Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Gloria a Dios. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles su esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. En Cristo está nuestra esperanza y la queremos compartir con todos, que hay algo mejor en esta vida. Y es Cristo Jesús en nuestras vidas. Dios te bendiga. Vamos a participar ahora en la palabra de Dios. Y como siempre les digo, apunta, aunque sea en tu teléfono, pero para que puedas recordar y repasar. Amén. Tal vez este concepto de somos el pueblo de Dios, para muchos no lo entienden. Para otros puede ser chocante e incluso les hace enojar. E incluso en el concepto de que todos somos hijos de Dios, porque hacemos exclusividad. Y no es el punto de hacer exclusividad, sino más bien hacer conciencia. Y esta sería la pregunta: ¿eres realmente un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Tu familia es una familia hija de Dios? Conforme a la Escritura, en Juan capítulo 1 dice que en el plan de Dios, dice, a lo suyo vino, hablando de un plan perfecto de Dios, planeado antes de la fundación del mundo, el plan de redención, o sea, pagar para poder ser partes y ser incluso adoptados y ser coherederos del reino de Cristo Jesús, con Cristo. Entonces, cuando Juan el apóstol habla, dice, a lo suyo vino, un plan y propósito, y hablando del pueblo judío, y los suyos no lo recibieron. Ahora, hacer algo claro, no fue el pueblo judío que se proclamó que mataron a Jesucristo, que incluso se han levantado grupos contra los judíos, basados en este concepto de que los judíos mataron a Cristo. No fueron los judíos. Dentro del plan de Dios fueron nuestras rebeliones y nuestros pecados. Porque Él dice, fuimos nosotros curados por medio de ese sacrificio. No es el tiempo de hablar de esto, pero que tengamos en cuenta porque es que hay una diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo que cree que está en Dios. Ahora, Jesús declaró otra forma más sencilla. Ustedes son mis amigos, dijo Jesús, si hicieres las cosas que yo os mando. También Jesús declaró, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay una exclusividad, no hay una marginación, puesto que en el amor de Dios es para todos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en el plan del Señor, en el plan de Dios, es restaurar, es nuevamente traernos a lo que una vez fue un paraíso, si le decimos así. El paraíso es más bien un concepto donde viene del trasfondo Edén. Edén no era el nombre del paraíso. Edén quiere decir agradable, perfecto, lo más hermoso. Y David escribiendo dijo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Eso es lo que el hombre perdió cuando determinó por su propia voluntad, como lo seguimos haciendo, no es por obras para que alguien se gloríe, es por fe. Entonces, la restauración, la regeneración, la salvación, la santificación. ¿Qué es santificación? Que al ser nosotros nuevas criaturas es un nuevo comienzo. Las cosas viejas quedan atrás. El concepto viejas cosas son muchas cosas que no son, vamos a usar el término espiritual, no son relevantes para una vida espiritual. Y es ahí donde entonces choca lo que sería el humanismo contra lo que es espiritual. El humanismo se centra en el aspecto del placer, del me gusta, aquí estoy bien, del la forma de pensar, incluso filosófica, que se adhiere a los conceptos de una práctica obvia, pero que no tiene... ahí no tiene límites. Donde tiene límites es cuando entramos no al concepto, al plan de Dios, que fue establecer salvación para todo el mundo, para todo aquel que en Él cree, en Él,
¿Quién? Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Él fue el medio por el cual Dios se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Él es el Verbo encarnado. Él es el Verbo que dice Juan en el capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, en el principio. ¿Cuál principio? De la creación. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dios, cuando organiza este sistema cósmico, Él le plació poner la tierra en orden. Dice que vio que la tierra estaba desordenada y vacía. Y parece que ese origen de ese trasfondo, ya que fuimos literalmente sacados como polvo, en el caso de Adán y Eva, y Dios de ese polvo le plació formar a un hombre. Y viendo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, le hizo una compañera idónea. Y surge de ese hombre que era polvo, que fue por la gracia de Dios formado del polvo y con hálito de vida, de él mismo surge una mujer que surgió de una de sus costillas, conforme a la escritura en Génesis capítulo 1. No existe tal cosa del eslabón perdido. Perdido es el que anda pensando en eslabones, pero la Biblia es concreta. E incluso está surgiendo lo que se llama por la ciencia los resultados que ya estaban escritos. Por ejemplo, decían que la tierra tenía ciertas formas de ser, sin embargo, cuando la Biblia va en medio de nosotros, ella declara que la tierra era redonda. Bueno, no es el punto. Volvemos al concepto de somos el pueblo de Dios y te invitamos a que seas realmente el pueblo de Dios. Usted es el pueblo de Dios ahora. Por la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús, yo me declaro salvo. No por mis obras, sino por la fe en el único que sí cumplió con la ley y con las demandas de Dios. Solo Cristo Jesús fue el Cordero de Dios. Solo Cristo es perfecto, recto. Solo Cristo es el único que se encarnó para habitar entre nosotros. Sin embargo, ¿qué hicimos nosotros? Lo crucificamos por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Si tú me estás oyendo y tú crees ser un hijo de Dios, tenemos que considerar un poco todos, aquí entramos todos, considerar nuestro aspecto en forma de cómo actuamos, cómo hablamos, cómo pensamos. Y si eres sensato y prudente, descubrirás que nuestra naturaleza está totalmente arraigada a asuntos terrenales que no tienen nada que ver con el agrado de Dios, el adulterio, la fornicación y tantas cosas. Es por eso que Dios no está contra personas, está contra aquello que no es correcto y diríamos normal. Porque ahora lo normal ya se está diluyendo. Todo es normal. La pregunta es, ¿a quién vamos a dar cuentas? Si no hay un Dios, si no hay un Cristo crucificado, el remedio de nuestra redención para estar nuevamente con Dios. Entonces, dice Pablo, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos. Te lo voy a poner más fácil, embriaguémonos y hagamos lo que se nos da nuestra regalada gana. En Eclesiastés, el escritor Salomón, él le dice al joven, alégrate joven en tu juventud. Y mira lo que dice, y toma placer en tu corazón. Cuando habla del placer, nosotros tenemos siempre en todo este caminar de la vida una disyuntiva, o sea, es una Y. Vamos caminando y tenemos que determinar, blanco o negro, no hay gris, bueno o malo, vida o muerte. Y en Cristo encontramos que antes de llegar a la disyuntiva, a donde se va a abrir el doble camino, antes, conforme a la Escritura, dice que Dios creó a las almas humanas, las creó perfectas. O sea que cuando creó a Adán, lo creó perfecto. No por naturaleza propia surgía lo perfecto, pero al ser creado fue hecho perfecto. No le faltaba algo.
Ahora las sociedades buscan y buscan porque siempre creen que les falta esto, aquello, y sin eso se mueren y sin aquello no tiene valor. De hecho, ¿qué es al último lo que se llama éxito? El que puedan tener un testimonio, el que llore mucha gente por nosotros, el que hagan una estatua y digan, este fue un gran héroe. ¿Y dónde están? Gracias a Dios fueron personas que Dios usó en el medio para traer bendición. Tú no puedes llamar a un héroe a un cacique, a uno que está en contra de la vida. Tú no puedes llamar héroe a un millonario, nomás porque le da de comer a pobres. Ojalá que lo hicieran también. Pero eso no es un héroe, ese no es una persona con éxito. Éxito es tener paz con Dios, saber cuál es nuestro fin, saber el futuro de antemano que está en las manos de Dios, basado en lo que el Padre primero que fue Adán, que determinó ser engañado, determinó. Él no le pusieron una 45, una pistola para que dijera, déjame morder el fruto prohibido. Fue solamente la influencia de la esposa. Entonces la mujer no, el ser humano. Eva pudo haber determinado no participar y Adán no participar, pero ambos participaron. Dice un dicho por ahí, no está en la Biblia, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Bueno, ahora te lo voy a interpretar conforme Pablo dice, no te comprometas en pecados ajenos. Es más individual el caminar con Jesús. Y por eso yo puedo declarar que soy un hijo de Dios cuando me propongo y he determinado seguir a Jesús primero. Porque es por fe en la sangre de Cristo que yo encuentro que mis pecados fueron perdonados. Sí, tengo historial. Pero mi pasado queda sepultado para vivir ahora para Cristo. No es la religión. No es la denominación, es la comprensión y el compromiso, y no solamente es religión, es relación. Nicodemo vino buscando a Jesús y Jesús, contrarrestando sus preguntas, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y él no entendía, él hasta declaró que me tengo que volver a ser bebé y entrar al vientre de mi madre. No, Jesús le dijo que lo que es de Dios, lo que es nacido de Dios, no es igual a lo que es nacido del ser humano. Él habló de nacer del agua y del espíritu. Y las implicaciones del agua basados en textos bíblicos. El agua es la palabra de Dios. Es el poder del agua que trae vida. Del agua y del espíritu, a través del espíritu de Dios, obrando poderosamente, obra en nosotros lo que se llama el milagro de salvación. ¿Qué es el milagro de salvación? Que antes no lo veíamos, no lo entendíamos, pero ahora Dios por su palabra incluso nos confronta y nos habla cada instante que la leemos para que nos demos cuenta que no podemos regresar atrás. Gracias por su Espíritu Santo, le damos al Señor. Y el tema de que ya me dediqué más a enfocarme, y esto porque eres un hijo de Dios. ¿En qué basas tu concepto que eres un hijo o hija de Dios? El profeta Juan le dijo a los del tiempo de él, que eran escribas, fariseos, eran la religión del tiempo, era la denominación, si quieres poner, era la organización de religión basada en la ley de los judíos, de Moisés. Pero cuando surge Juan el Bautista, que ya estaba predestinado a ser profeta desde el vientre de su madre, cuando él a la altura de Cristo Jesús de los 30 años, mientras que Jesús comienza su ministerio, e incluso no lo comienza sin antes pasar primero por su primo Juan el Bautista. Cuando María, la madre de Jesús, llega y le dice a su pariente Elizabeth, madre de Juan el Bautista, dice que llegó y le dijo lo que había sucedido en su experiencia con el ángel, de que ella
incluso se embarazaría por obra del Espíritu Santo y que lo que en ella estaba era el Salvador del mundo, el vientre de Elizabeth, la madre de Juan, brincó literalmente adentro de ella Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo. Eso lo dice la Escritura. Cuando llega a la edad adulta, Juan se dedica a estar en el desierto para regresar y predicar y preparar el camino de la venida de Cristo Jesús. Él supo por el Espíritu de Dios que su primo Jesús, en este caso llamado, era el ungido de Jehová o del Señor, el Mesías prometido. Pero también por revelación supo que era el Cordero de Dios. ¿Cómo supo que iba a morir? Porque la obra de Dios se revela a sus hijos, a los profetas. Y él pudo saber que Jesús venía a un plan y propósito. Fue bautizado. De ahí vienen las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana. No bautizamos para ponerle un sticker a una persona de cristiano. Es bautizar a la persona porque creemos que Jesús lo instituyó. Incluso él mismo dijo para que se cumpla la justicia de Dios. ¿Cómo? Muriendo, literalmente. Murió y resucitó. No fue un salpicón de agua, fue un sumergimiento. Y estamos en el tema del bautismo. Por eso es que la iglesia cristiana declara y busca que los verdaderos creyentes que han aceptado a Jesús, el paso inicial de una conversión, de haber creído en Cristo Jesús, de declarar que yo he determinado seguir a Cristo, viene el bautismo. No es para adherirme a la denominación o tener un letrero o un certificado. Es porque creo que Jesús, cuando lo hizo, Jesús no había pecado. Pero él declara en el bautismo que sería literalmente puesto en la tumba y cuando fue levantado, resucitado. Bueno, ¿quién es un hijo de Dios? Quien abre su corazón para entender el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia o la nueva noticia. Porque algunos, aunque saben del Evangelio y tienen hasta el nombre del Evangelio, no han nacido de nuevo. Una experiencia con Cristo es nacer de nuevo. Nacer, ¿qué es nacer? Una experiencia espiritual con Dios y su Espíritu Santo, donde nos revela literalmente nuestra condición, que no tenemos en absoluto razones por las cuales Dios nos deba amar. ¿Por qué te debe de amar Dios? Porque naciste de familia pastoral. ¿Y eso qué? Sigue siendo humano, de carne y de hueso. Porque tus papás son influyentes. Quien quiera que sea, ningún hombre puede justificarse por sí mismo, sino a través de la presencia del Espíritu Santo que viene y hace una obra regeneradora, nos salva, nos quebranta, nos muestra y nos enseña quiénes realmente somos para tomar una decisión. O te quedas ahí o decides seguir a Cristo Jesús. Y ahí comienza la vida nueva. La vida de blanco y negro se convierte en una vida de colores. No es un jardín de rosas. No, incluye sufrimiento, pero ahora es por causa de Cristo. Acá nunca te extendieron la mano, te vieron hundido y te hundieron más, y al último no valías nada. Pero cuando vienes a Cristo descubres que de entre todo ese género humano, Dios está poniendo sus ojos en ti para levantarte, rescatarte. No importa cómo te trate el mundo, aún la misma iglesia, la religión, porque es lo que es a veces la iglesia. No estoy hablando de la iglesia de Cristo, X iglesia o la iglesia. La iglesia es un grupo, una asamblea de personas. Nos gustó mucho un mensaje de Dante Gebel. Él habló de los otros y nosotros. Yo agradezco a Dios por él, Dios lo bendiga. Pero a veces nos quedamos en nosotros, no queremos ir a los otros, no queremos ir al otro lado, los marginados, los que no tienen valor ni propósito. Y quizá, como él decía, tú puedes ser uno de ellos que no sientes que te han apreciado, te han discriminado. ¿Qué importa? Aun cuando seas de los otros. Jesús le dijo a sus discípulos, vayamos al otro lado.
donde literalmente hay una sanidad de lo que es el endemoniado gadareno. Tenía como 6,000 demonios. En otras palabras, lo más impuro para una relación árabe y judía eran los puercos. Tal vez hasta ahora. Así como para nosotros nos son impuros los perros y no nos los comemos, pero hay lugares que se los comen. Pero Jesús, en su amor, como era el plan de Dios, que Él fuera no solamente a los de la nación judía, sino hasta el fin de la tierra. De hecho, ese fue el llamado que hizo el Señor Jesús a los discípulos. Las dos letras claves del propósito de Dios también al salvarnos redimidos es id. Id. Que salgas de tu casa, que salgas de las 4 paredes del templo, que salgas de donde estás a gusto, de tu medio oscuro, donde creas que aún la religión te acobija y te calienta, pero a veces no te permite salir, que allá afuera hay quienes están descobijados, sin esperanza, sin Dios, en un mundo oscuro. Y que, mira, muy sencillo, tu familia, son muchos, no nada más eres tú, es tu familia. El Señor le dijo, no fue el Señor, fue Pablo, porque el que los cuidaba era el carcelero, estaba en prisión por causa de Cristo, por predicar el Evangelio, por traer las buenas nuevas. Pablo y Silas fueron carcelados, golpeados y encarcelados y puestos en un cepo. Pero en medianoche, no eran las 9, no eran las 7, ¿a qué horas comienza tu culto? Y ahora con la pandemia, ¿a qué horas comienza tu culto? Te agradezco que estás junto con nosotros, porque ahorita es un culto, una comunión con el Señor. Y a medianoche empezaron a adorar y a alabar al Señor. No se estaban quejando, no estaban clamando por ayuda, no estaban desenfocados. Pablo estaba enfocado, tenía en su corazón una pasión. Esa pasión significa amor por los demás. Jesús fue un apasionado que hasta dio su vida por nosotros. Iglesia, ¿qué está sucediendo? ¿Qué importa la catedral? ¿Qué importa que la adornemos? ¿Cuál es el plan y el propósito? Para estar más cómodos. Hay quienes se quejan por las sillas, se quejan por el aire, se quejan, pero hay lugares que no tienen ni siquiera un lugar donde alabar al Señor, porque no lo tienen. Creo que en nuestros días hay un llamado ahora, o una invitación, llegando a donde voy, es una invitación de que vengamos al campo misionero, o entrar al campo de la gran comisión, ser partícipes de la comisión, así como somos coherederos, también seamos comisionados a ir y predicar el Evangelio. Hay un escritor que escribe que hoy la iglesia no ha entendido el mensaje de la palabra, que es ir y predicar este Evangelio, o sea, la gran comisión, sino al contrario, la gran omisión, que es todo lo contrario de la gran comisión. Dios les bendiga, estoy contento y me ha impactado este tiempo que he estado a través de este mensaje. Tengo un texto para ustedes y está en Hechos capítulo 16, 9, estos minutos que me quedan. Hechos capítulo 16, versículo 9. Pero quiero leer del versículo 6 hasta llegar al 10. Capítulo 16 del libro de Hechos, del 1 al 16. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí que había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahí ya hay una relación de una persona muy importante en la vida de Pablo y en la Escritura. Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Creyente al cristianismo, no al judaísmo, de padre griego. Y daban buen testimonio de él, de Timoteo, en los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
El 3. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó. Pablo estaba en en la frontera de el judaísmo y el gentilismo. Para el judío era la ley de la circuncisión. O sea, estamos hablando, y para el pueblo judío los gentiles no eran los circuncidados. Entonces, el 3, quiso Pablo que éste fuera con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. 4. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Este es otro tema. Cuando comienza la iglesia, comienza en Jerusalén, pero cuando se expande, comienza en Antioquía. Así que la iglesia era confirmada, el grupo de creyentes, era confirmada en la fe. No en la primera comunión, no en el bautismo, no en la membresía. Eran confirmados en la fe, y miren esta parte importante, y aumentaban en número cada día. ¿Qué pasaba con los creyentes? ¿Se estaban añadiendo por añadirse? No, estaban creyendo a través de este mover del Espíritu de Dios, o en el plan de Dios de ir y predicar este evangelio. Aumentaba en número. El verso 6, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido, vean esta parte importante, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, que Pablo no se regía por sus impulsos personales, sino él caminaba bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo él interpretó la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo le estorbó? No nos dice. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero otra vez vean el verso 7, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora, algunos tal vez que están viendo este momento de la palabra de Dios no entienden el lenguaje aquí por los nombres raros. Estamos hablando de Asia Menor, allá por Italia, toda esa área, no el continente asiático, todo aquello, o Grecia, todas esas áreas. Cuando ustedes ven un mapa es obvio que no van a encontrar incluso estos nombres ya, porque están cambiados. Pero está registrado la geografía y por donde incluso Pablo cruzó. Pero en el verso 9 dice, y estamos ya ahora en Troas, se le mostró a Pablo, ahora vean cómo el Espíritu Santo obró aquí con Pablo, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, oigan la obediencia, procuramos ir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Es interesante una ilustración que oí una ocasión, es chistosa. Había una persona penitente buscando servir al Señor e ir a predicar el evangelio a alguna nación. Y él oraba porque hay personas con gesto noble de ir y predicar el evangelio a las naciones. Dios te bendiga. Sigue orando. Dios, como a Pablo, te va a guiar y te va a abrir puertas. Pero no son impulsos nuestros. Yo quiero ir a predicar a África. Y entonces esta persona que buscaba salir de su contorno empezó a orar
Y vino el pastor y dije, pastor, me tengo que ir a evangelizar a un lugar, a una parte del mundo. Oí de parte del Señor que me fuera a Bitinia, que es una parte allá de Europa. Y le dijo el pastor, ¿no será que no era Bitinia, era tu vecina? Y así hay muchos, ¿no? Que pueden querer ir a predicar hasta África, pero en su propio terreno hay tanta gente sin Dios y sin esperanza. Y voy a ser un poquito fuerte. No seamos candiles de la calle y oscuridad de nuestra propia casa. Aplico. A veces queremos alcanzar al mundo y no alcanzamos ni a nuestra propia familia por nuestro testimonio. Ouch, pastor, está tirando muy duro. No, tenemos que enfrentar la verdad. Si no confrontamos la verdad, nos vamos a convertir literalmente en hipócritas. Aunque el mundo está lleno de hipocresía, ¿no? Pero nosotros fuimos llamados a instituir la verdad y dar nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Fue lo que Juan el Bautista le dijo a esos religiosos que les mencioné hace rato. Se acercaban, no con el fin de convertirse. Incluso algunos quisieron ser bautizados. Y Juan el Bautista no los bautizó, le dijo, generación de víboras. Oigan, es muy fuerte la palabra. Les dio una connotación, un parecido a estos animales, a estas personas que se supone debería él de respetar. Pero la verdad es que la corrupción también está dentro de la religión. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, buscar al Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y no caer en nosotros somos mejores que ellos. Cuando la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, y si el justo con dificultad se salva, entonces yo diría, si tú realmente eres justo, con dificultad te salvas, es obvio que los que no conocen a Jesús no tienen otra alternativa más que la ira de Dios contra de ellos. Algunos creen que Dios no se aira. ¿Cómo Dios puede crear en su ira algo tan horrible y tan grotesco, aquello que Él ama, que es el ser humano? Sí, pero el ser humano no ama a Dios, no quiere seguir a Dios, busca sus propios beneficios. No hay ningún beneficio, busca sus propios placeres. Pero cuando hablamos de ser invitados para ir al campo misionero, a las misiones, Dios invirtió su amor en su Hijo para mostrarnos cuánto nos ama. Su Hijo invirtió su vida también, invirtiendo su vida en sus discípulos para que al último fueran apóstoles de ir y plantar el reino de los cielos por todo el mundo. Ir y predicar este evangelio a toda criatura, sin acepción de personas. A toda criatura, ir por todo el mundo, predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el Señor, cuando estuvo en el capítulo 24, le dijo que se mantuvieran en Jerusalén, esperando el empoderamiento, la vestidura del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No se puede guiar por instintos, ni se puede solamente emocionar a querer ser embajadores del reino de Dios sin antes ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra a través de su palabra, guiándonos, empoderándonos. Es un poder que no es solo para mí, sino para poder enfrentar a un mundo de necesidad y también al mismo tiempo hostil. Recibiréis poder, capítulo 1 de Hechos, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí está la función de una relación en Cristo a través del Espíritu Santo.
fusiona de tal manera que entonces no podemos dejar de decir lo que Cristo ha hecho con nosotros. No nos podemos encerrar, no nos podemos quedar en cuatro paredes. Tenemos que dejar ese sillón, tenemos que dejar esa silla, tenemos que dejar esa forma de vestir que creemos que no se debe de ensuciar ni con el mundo. Ir y predicar este evangelio nos involucra esa área tan importante de ser personas que nos involucramos con las necesidades del próximo. Es bueno dar un folleto, es bueno pararte en una esquina, pero el evangelio va mucho más allá. Es una pasión de amor por el próximo. Gloria a Dios. Voy a tener que terminar ahí. No comencé el mensaje, pero me apasiona el que en este momento hay millones de personas que van a morir sin Cristo. Porque tuvieron una iglesia ahí cerca, un templo con gente que iba todos los domingos, que incluso aparte de estos hermanos creyentes que iban ahí, eran sus vecinos, pero nunca les hablaron de Cristo. ¿Conoces a tus vecinos? ¿Tienes alguna relación importante con ellos? ¿O solamente el hi, buenas tardes, buenas noches? Y no nos hemos preocupado en saber su necesidad. ¿O seremos de esos hermanos que ven a que al lado de su casa hubo un suicidio, un asesinato, hay drogadicción, hay problemas, hay divorcios? Y nosotros posiblemente hasta nos jactemos, qué bueno que a mí no me pasa. No, si el mundo perece, perece por falta de conocimiento. Y la iglesia, ahora sí, los hijos de Dios no nomás cantamos en la iglesia, tenemos que ser parte poderosa, integrada en un mundo de necesidad. Si hay alguien que puede sanar este mundo, es el poder del evangelio, el poder profético de la palabra. Tu problema tiene solución. En lo imposible, Dios lo hace posible. Los milagros y maravillas, dice su palabra, seguirán a los que creen en su nombre. Los milagros no han cesado los creyentes de creer en Dios, que es diferente. Pero hoy te invito, y cierro esto, a esta invitación de esta experiencia de Pablo. Lee el libro de Hechos, ahí comienza la iglesia. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero otros han confirmado, y yo estoy de acuerdo, que son los hechos del poder del Espíritu Santo en los apóstoles. No hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son 5, Mateo, Marcos, Lucas y, ¿cómo te llamas? Y Luis, y Eunice, y Jerónimo, Karina, Ramón, Elisa, Miguel. Hay un 4 evangelio que debe de resaltar en un mundo oscuro por el poder del Espíritu Santo. Amo al Señor con todo mi corazón. Tengo años en la iglesia, he visto de todo. Eso no me hace a mí mejor que alguien, pero me ha llevado a entender que a veces los años pasan y no entendemos cabalmente el plan y propósito de Dios. Y comienza con 2 letras, después de que te conviertes, con 2 letras. Ve y cuéntale a los tuyos. Es lo que le dijo Dios al endemoniado. Después de que lo sanó, el Señor lo libertó. Él quiso irse con Jesús. Y le dijo el Señor, no, mijo, no puedes ir conmigo. Pero yo quiero, no puedes. Ve y cuéntale a los tuyos. Si no le hemos contado a los nuestros nuestra experiencia y nuestra comunión con Dios, si les hablamos de que no deben mentir, no deben de hablar malas palabras, y nos oyen hablando malas palabras, nos han agarrado en mentiras, estamos hablando un evangelio torcido, que no es donde el Espíritu Santo guía a toda verdad y toda justicia. Te invito a que reflexionemos
Tal vez seas un gran siervo de Dios, una sierva de Dios, gloria a Dios. Y puedo yo justificar y decir, bueno, pues estoy predicándole a cuántos ahorita, yo estoy evangelizando. Y predicar este evangelio a toda criatura, enseñándole las escrituras y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego también enviarlos. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Dice Pablo. ¿Cómo predicarán si no son enviados? La fe viene por el oír y el oír por el poder de la palabra. Y hoy yo te invito a esta invitación, vengan al campo misionero. Jesús dijo, levantad vuestras cabezas y ved que los campos están llenos. Gloria a Dios. Quiero, antes de esto, bueno, vamos a orar. Si tú sientes que este mensaje es parte del plan de Dios para tu vida, lo cual yo lo siento. La compasión, literalmente, es el amor de Dios al prójimo. Cuando marginamos a alguien, debemos de evaluar ese sentimiento supuestamente de compasión. El amor por las almas es algo que la iglesia en Cristo tiene que reavivar. O orar al Señor y decirle, ya no me hagas pescador de peces, sino hazme pescador de hombres. Ora al Señor y dile, hazme pescador de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, de mis tataranietos. Haz de mi descendencia ministros y predicadores que sigan expandiendo el reino tuyo. Porque ese es el legado que podemos dejar. Gózate ver un alma que se convierte a Cristo. Gózate ahora, porque no te conformas con haber sido libertado y sanado, sino que ahora también tienes pasión y compasión por los que están sin Cristo. No hagamos acepción de personas. No clasifiquemos a la gente para decir, esta sí le voy a hablar, a esta. Todo ser humano que Dios te permite, tienes la oportunidad de hablarle de Cristo. Le dije a un Pedro, se llamaba, estaba tirado en la calle, pidió lavar los vidrios. Yo pensé que no más pedía dinero, pero cuando recibió la ayuda de un hermano que iba conmigo, él se puso a limpiar y dije, pues ¿qué hace este muchacho aquí? Tiene toda la facultad de hacer cosas grandes. Y me acerqué y le dije, ¿cómo te llamas, Pedro? Le digo, ¿sabes qué, Pedro? Que tienes una herencia. Y me dijo, la herencia es la única que mi padre me dejó. Y posiblemente estaba en esa condición. No, le dije, hay una herencia más grande de alguien que te ama, un Padre Celestial que te ama. Y él me contestó y me dijo, no, yo soy un hijo del diablo. No, no eres un hijo del diablo. Tú eres alguien con promesa, porque Dios te creó en el vientre de tu madre. Dijo, hace momentos en la madrugada casi mato a uno. Bueno, porque no conoces que hay alguien que te ama y tiene promesas para ti. ¿Cómo me dolió dejarlo? Porque iba yo de paso, venía de Tijuana para acá, a donde vivo. Y oro por Pedro. Y oro porque un día lo encuentre. Y encuentre un predicador. Encuentre a alguien que está predicando el Evangelio, porque oyó de esta promesa que hay en Cristo Jesús. No fuiste creado para la derrota, no fuiste creado para la mediocridad, no fuiste creado para sufrir, no fuiste creado para que yo te deje de sufrir. Fuiste creado por el favor de Dios, y en el corazón de Dios fuiste creado con planes hermosos. Él te ama y ama a todo lo que está alrededor tuyo y a tu descendencia. Tal vez tengas un hijo pródigo, una hija pródiga.
Pero algo que hemos dejado de hacer es mantenernos en la pasión que Dios tiene por salvar al mundo. Ora a Dios para que nos dé esa pasión por las almas, que nos dé la braveza de testificar de Cristo, la braveza de escudriñar la Escritura para poder enseñarla a los que nos van a oír, la braveza de trazar bien las Escrituras para que nos puedan entender, la braveza de orar por ellos porque sus mentes están cerradas, viciadas por el enemigo. Pero cuando oramos, enciende esa luz tuya en un corazón triste y sin Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Esta invitación comenzó desde antes de la fundación del mundo, de predicar tu evangelio a toda criatura. No son las instituciones, Señor, son a los individuos que han sido lavados con la sangre tuya, para ir y predicar este evangelio, para que nos llenes de todo denuedo como pidieron los apóstoles para predicar este evangelio, y que no tuvieron miedo a reinos, a gobiernos, a quienes incluso los rechazaron, y que incluso hay un mural de hombres y héroes de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11, que dieron sus vidas por causa de Cristo, no por el terrorismo, sino al contrario, para la sanidad de esta tierra. Los gobiernos pueden depender de su humanidad, pero mientras no se vuelvan a Dios, estamos, Señor, en riesgo. Esta nación te necesita. Estamos a vísperas de el nombramiento del nuevo presidente, pero oramos que tú establezcas quién va a ser y traigas beneficio y salud bajo las leyes a nuestras generaciones. Gracias, Señor, por mi hermano, mi hermana que está oyendo, y hoy determinamos seguirte, ser obreros, ser trabajadores, de no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. En tus manos encomiendo a toda mi familia, a todos mis hermanos, a todos mis amigos, a la iglesia que estamos sirviendo como pastores, a este mundo que nos necesita, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá? Contigo estoy, haré tu voluntad. Oh Señor, es mucha la labor, obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la vida del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi
ocupado siempre están en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Gloria a Dios. Que el Señor haya puesto a alguien ya en tu corazón que te ha llamado para anunciarles las buenas nuevas, el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Atendamos a este llamado y veamos lo que Dios va a hacer a través de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hay una bendición. En Proverbios está, no tengo el texto, pero dice que son bienaventurados los que ganan almas. Jesús dijo también que es bendición cuando alguien es rescatado. El amor de Dios es cuando incluso podemos ser instrumentos de bendición a otro, a quien sea, como es, como esté. Vamos a despedirnos y decirte gracias por habernos estado escuchando. Esperamos que este mensaje sea parte de nuestro diario vivir. La necesidad de que otros reciban el amor de Cristo. De hecho, nosotros quizá somos testigos de que alguien se involucró para que ahora nuestra familia ame a Jesús. Dios les bendiga, les amo, familia, adelante, sigan oyendo la palabra de Dios y propónganse a que el Señor dirija sus vidas, amigos, hermanos en Cristo, y gracias por sus comentarios. Dios les bendiga. Amén. Y estaremos orando. Sé que hay algunas peticiones que comunicaron. Al despedirnos, pues oremos por las necesidades, por Santiago Andrade, el hijo de Yesenia y Andrade. Sí sabes de quién está hablando. Entonces vamos a orar. No sé si hubo alguna otra petición. Esa petición, y pues estamos orando por la familia de Israel Noriega, estamos orando por Israel, estamos por la familia, por Karina, gracias a Dios que Dios ha sido bueno, pero seguimos orando por Karina también. Oramos. Padre, ponemos ante tu presencia en comunión de todos los que están viendo y oyendo y se unen a oración en este momento por peticiones, específicamente por la familia Andrade. Glorifícate. Por Karina, seguimos agradeciéndote tu favor y tu misericordia. Y también, Señor, por la familia Noriega, por Israel. Señor, solamente tú puedes darnos vida, nadie más. Aún los médicos pueden llegar a un límite, pero oramos por tu misericordia sobre la familia y sobre Israel y lo ponemos en tus manos. Solo un milagro, y los milagros vienen de parte de ti. Y lo declaramos por la sangre de Jesús. Te glorifiques en estas peticiones y en todas las que hay que no se mencionaron, quienes han sido afectados con el COVID, este virus. Reprendemos toda obra del enemigo utilizando estos medios para hacer daño y destrucción. Pero en el nombre de Jesús también oramos por esa, Señor, ayuda que viene de lo alto, porque tú estás con los que nos ayudan, esos científicos, esas personas que están buscando, Señor, tomar el control de este virus y que pueda ser de bendición al mundo. Oramos también por ellos, que tú les des sabiduría. Gracias, Señor. Dejamos a tu iglesia en tus manos, tu pueblo en tus manos, estas familias, y declaramos la bendición y tu luz sea sobre
cada uno de nosotros, que resplandezca tu rostro, el poder de tu palabra, en cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarda. Amén.